Bueno. ¿Qué carajo acaba de pasar recién en el partido de Qatar-Suiza? El partido más inmirable de la historia para los amantes del fútbol, que yo creo que no se perdieron por nada en el mundo este partido. Con lo que acaba de pasar deben haber dicho, esto es el fútbol, carajo. Lo que acaba de pasar a lo último acaba de cambiar el guión de la reacción totalmente, ¿eh? Totalmente. Iba a arrancar la reacción diciendo que Suiza los había pasado por arriba y que fue verdad. Pero bueno, el desenlace termina siendo incongruente con esta frase. Siempre les digo, suscríbanse y vamos a empezar esta reacción. A Qatar 1, Suiza 1, quinto partido de la Copa del Mundo. La verdad que terminó siendo un partidazo que se jugó en Santa Clara, arbitrado por el hondureño Said Martínez, el peor árbitro por ahora de la Copa. Lo vi al arbitraje muy tendencioso para el lado suizo. Capaz me equivoco igual, ¿eh? Capaz me equivoco. Si bien no hubo mucha polémica, sí, hubo un penal cobrado que, bajo mi opinión, yo creo que estaba en offside y no pasaron la repetición. O por lo menos yo capaz que me distraje en un momento que la pasaron y no la pude ver, pero no pude ver la repetición al penal que cobran. Si al jugador que le hacen la falta estaba en offside. A simple vista cuando hicieron una sola repetición me pareció que estaba en offside, pero bueno, después el VAR termina ratificando el penal sin offside y después en Bolo termina convirtiendo a los 17 minutos el gol de penal. Una Suiza que había arrancado un poco dormida porque Qatar había tenido una llegada muy buena a los 2 minutos creo. Un muy buen ataque que no terminó siendo gol de pedo. Las situaciones en el primer tiempo de Qatar se cuentan con los dedos de una mano. Y yo creo que fueron dos nada más las situaciones. Después fue un baile descomunal, una catarata de disparos al arco catarí. Y acá hay que destacar a Mahmoud Abunada, señores y señores, el uno catarí, sin ningún lugar a dudas, la figura del partido. Fue el que sostuvo el 1-0 a lo largo de 70 minutos, incluso 80 minutos. Sostuvo el 1-0 porque la defensa de Qatar es una lágrima. La defensa de Qatar, hay que decirlo, es triste lo de la defensa de Qatar y es muy poco efectivo el ataque suizo. Si bien la delantera contaba con Embolo, Vargas, Endoye, estaba capitaneado el equipo por Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez. En la defensa estaba Manuel Akanji, Zakaria, el arquero Skobel. Son todos jugadores, los suizos, muy conocidos y tienen un muy buen plantel. Pero no pudieron hacer más de un gol, no pudieron pasar de la mínima ventaja durante todo el partido. Y los goles que cerran en un arco se meten en el otro. En algunos casos, en este terminó pasando encima en el momento más doloroso que te lo pueden hacer. Después en el segundo tiempo no pasó nada. Fue una catarata de situaciones de Suiza, catarata de situaciones de Suiza, el arquero que se lucía y el guión era el mismo. Todo el primer tiempo y el segundo tiempo fue lo mismo, al menos hasta el cooling break. Después un cachito más del cooling break, la historia se seguía repitiendo, un arquero catarí que se atajó todo. Para que ustedes vean lo que pasó en el segundo tiempo, solo hay que destacar cambios, además de situaciones de Suiza, porque no hubo ni tarjetas amarillas. Lo que sí sentí es que todas las faltitas chiquitas iban para Suiza. La verdad es que yo creo que el árbitro hondureño fue un poco tendencioso, tiró un poco para el lado suizo
Si bien eran faltas chiquitas, Rubén Vargas, quien fue el mejor jugador suizo, se tiraba mucho. No se tiraba mucho, pero hubo una falta que no lo tocaron y le cobraron falta igual. Y el árbitro estaba bien parado como para determinar que no era falta. Rubén Vargas, como dije, fue de lo mejor de Suiza cuando la pelota parada, peligrosa. Pero bueno, estaba ante un arquero implacable. Y bueno, sobre los últimos minutos se veía que Qatar estaba atacando mucho. Se veía un Qatar que se estaba animando, que quería el empate. Y estaba más cerca Suiza del tercero que Qatar del empate. Así como suena que me van a decir no, pero es que iba 1-0, no, pero Suiza estaba para hacerle 4-5. Fácil. Pero Qatar se supo sostener y en la última jugada Boualem Kouki, el autor del empate catarí, primer punto en la historia de Qatar en los mundiales, ni siquiera había podido rescatar un punto en el mundial anterior en el que fueron locales. Acá en esta situación Qatar sacó un empate de oro en un grupo que queda en la paridad absoluta, porque Canadá y Bosnia empataron 1-1 y ahora Qatar y Suiza también empatan 1-1. A Suiza se le termina congelando el pecho lo que fue el estreno del equipo suizo, que pudo haber goleado 4-0, 5-0, 6-0, pero bueno, le faltó ser más determinante en el último toque, ni siquiera en los últimos metros, en el último toque. Le faltó esa definición. El arquero catarí se terminó luciendo que ni siquiera es el arquero catarí titular. Es el segundo arquero, pero terminó siendo muy implacable. También destacar a Pedro Miguel, que muy buen partido de Pedro Miguel. Después el Milson, lo poco que tuvo, lo pudo generar como algo de peligro. Y después Akram Afif, que es el goleador por excelencia de Qatar, desaparecido. Y tampoco es que conozco mucho más de Qatar. Conozco hasta ahí nomás en lo que fue este partido, este quinto partido de la Copa del Mundo que se jugó en Santa Clara. Y que fue, la verdad, que un partido que tenía un guión escrito que pintaba ser un guión aburrido del partido. Y que bueno, este último gol termina despertando muchas sensaciones, muchas emociones, que se las estoy contando a todos ustedes. Así que hasta acá llega la reacción de un gran partido. Terminó siendo un gran partido, aunque por momentos fue un somnífero. Terminó siendo una linda historia, sobre todo para los cataríes, que pueden contar orgullosos que en esta Copa del Mundo 2026 ganaron su primer punto en las historias de la Copa del Mundo. Siempre les pido, pongan un me gusta y nos vemos en la próxima reacción, que va a ser Brasil-Marruecos, un partidazo.